Bueno, vamos a arrancar. Les voy a contar un poquito quién soy. Yo soy Victoria Villa García, parte del equipo de Quilimo, quien está organizando este webinar. Quilimo es una startup dedicada al monitoreo de riego en agricultura intensiva y extensiva para decirle al productor cuándo y cuánto regar a través de una plataforma de Big Data. En esta ocasión venimos a presentarles un webinar denominado El idioma del suelo, a través de la Academia de Riego. La Academia es un espacio que creamos este año a partir de vislumbrar la necesidad de no solamente aprender a regar a través de la plataforma que Quilimo vendía, sino de intercambiar conocimientos, debates, discusiones sobre distintas variables climáticas, regionales, de manejo de cultivos. Así que ante ese planteo nos creímos conveniente abrir este espacio donde convocamos a distintas voces, especialistas, asesores de cultivos intensivos y extensivos, o en distintas variedades, investigadores, como es el caso del disertante del día de hoy, y creamos los espacios de los webinars, los informes y los podcasts. Los webinars que se enteran por redes sociales, los informes que nosotros colgamos en la página web de Quilimo, y los podcasts a partir de Spotify. Lo pueden encontrar como Academia de Riego. Este espacio ya lleva más de 20 webinars, con este 21, 15 podcasts, 10 informes, y con un total de más de 9.000 inscriptos en todos nuestros contenidos de distintos países, así que gracias a ustedes que están del otro lado, que se están sumando cada vez más, así que hacen posible que estos eventos sigan sucediendo. También les queremos agradecer a otras personas que hacen que estos eventos sigan sucediendo, como los auspiciantes que nos acompañan el día de hoy. Estamos realmente contentos de contarles que la Universidad Nacional de Salta declaró de interés académico los contenidos de nuestra academia, así que gracias al decano de la Facultad de Ciencias Naturales. También estamos contentos de contar con el apoyo de Agrocharla. Es una comisión de docentes, ingenieros agrónomos que vinculan al sector estudiantil con el privado, pero más que nada con la práctica a campo, y más ahora en este contexto de encierro, así que estamos contentos que también puedan acceder a estos materiales. Nos apoyan el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que difunden este espacio también, el Consorcio Experimental Agrícola de acá de Argentina, el CREA, que a través de sus asesores regionales van multiplicando las experiencias y las tecnologías que ponemos en la mesa en estas charlas, así que muy agradecidos estamos de ellos también. Voy a pasar a presentarle a los oradores y no quitarle mucho tiempo, porque la verdad que tienen mucho para contar y es escaso el tiempo con el que contamos, así que les presento el ingeniero agrónomo Guillermo Peralta. Él es consultor privado y asesor de FAO en la Alianza Mundial de Suelos, coordina proyectos de investigación de desarrollo en instituciones privadas, en públicas, es especialista en dinámica de carbono en suelos agrícolas. Después nos vas a contar un poco más de eso, Guille. También nos va a acompañar el ingeniero Alexis Heredia, de parte del equipo de Quilimo. Él, siempre cuento esto, es uno de los ingenieros que más viajó a lo largo y el ancho de Argentina, asesorando a los campos que acompaña Quilimo, al productor en su manejo hídrico. Es parte del equipo comercial y hoy estaré comentando un poco sobre el manejo con Big Data. No les quiero sacar mucho tiempo, así que contanos, Guille, de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias a Quilimo y a los distintos organizadores por el espacio. Y si les parece, nos vamos a estar organizando de la siguiente manera a lo largo de la presentación. Primero vamos a estar discutiendo un poco el concepto de eficiencia del uso del agua, del riego, y el rol que cumple el suelo, los distintos componentes que afectan a la eficiencia del uso del agua del riego. Después de estar repasando algunos conceptos sobre cómo está conformado el suelo, la textura de los suelos, la estructura, y cómo estos conceptos de textura y estructura pueden influir sobre las propiedades del suelo, como la porosidad, el agua útil, la infiltración, la evaporación, la conductividad hidráulica, y cómo esto puede a su vez estar afectando los distintos componentes de la eficiencia del uso del agua del riego. Y sobre todo, qué impacto puede llegar a tener sobre las decisiones de manejo del riego. Y por último,
a cargo de Alexis, como contaba recién Victoria, vamos a estar discutiendo sobre el uso de algunas herramientas que nos puedan facilitar el manejo eficiente del riego. Entonces, para empezar, si les parece, repasemos qué es este concepto de la eficiencia de uso del agua. Normalmente la eficiencia de uso del agua se expresa en cuanto a los kilos de grano, de producto, de biomasa, de órganos cosechables, sobre una determinada oferta total de agua. Y si vemos, por ejemplo, analizando los datos de distintos lotes de producción bajo riego de una región determinada, lo que nos podemos encontrar es que normalmente hay una variabilidad muy importante en cuanto a los kilos, al rendimiento que se puede obtener dentro de un determinado nivel de oferta hídrica, de oferta de agua. Normalmente vamos a tener una línea de máxima eficiencia de uso del agua, pero para un determinado nivel de oferta hídrica vamos a encontrarnos con una variabilidad muy importante. Va a haber muchos factores, y sobre todo muchos factores relacionados con las características del suelo, que pueden estar haciendo que, por ejemplo, para una oferta de 600 milímetros estemos obteniendo unos máximos rendimientos, pero con esa misma oferta estemos obteniendo cerca de un tercio de esa producción esperada y una eficiencia de un tercio de esos niveles esperados. Entonces lo que vamos a ir analizando hoy a lo largo de la presentación es de qué puede depender esa variabilidad en los niveles de eficiencia de uso del agua de riego. Y para eso siempre vale la pena quizás ir siguiendo los caminos del agua dentro de nuestros sistemas productivos. Y para lo que son los sistemas de riego podemos estar hablando que la oferta total de agua va a estar dada principalmente por la oferta de agua de riego, por las precipitaciones, por el agua inicial que esté almacenada en el suelo al momento del inicio del ciclo de cultivo, y por los aportes que pueden provenir desde las napas o por ascenso capilar hacia la zona de crecimiento de las raíces. Esos factores van a estar constituyendo la oferta total de agua, pero tenemos que entender que no toda esta oferta total de agua va a estar finalmente almacenada en el suelo y disponible para el cultivo. Parte se va a ir perdiendo por escurrimientos, agua que no va a infiltrar al suelo, parte se va a estar perdiendo más allá de la profundidad de exploración de las raíces por drenaje profundo, y a su vez no toda el agua que quede almacenada en el suelo va a ser evapotranspirada o transpirada por el cultivo. Parte se va a perder en los periodos de barbecho o en los periodos también del ciclo del cultivo por evaporación o por el consumo de agua por malezas, por evaporación directa desde el suelo en ciclo, y parte puede quedar como agua residual en el suelo que no va a ser extraída por el cultivo. Entonces es importante entender que de toda esta oferta de agua que nosotros podemos llegar a tener, vamos a tener una serie de ineficiencias a lo largo de ese camino del agua, y la única salida rentable para nosotros va a ser el agua que salga por transpiración. Básicamente porque el agua sale de los estomas, se va a ir perdiendo los estomas de las plantas, y por esos estomas mismos va a entrar el dióxido de carbono que va a ser necesario para generar biomasa y en última instancia para generar rendimiento. Entonces la única salida de nuestros sistemas rentables va a ser el agua que salga por transpiración. Entonces podemos estar dividiendo esa eficiencia de uso del agua en distintos componentes. Podemos estar hablando de una eficiencia de almacenamiento, es decir, cuánto de la oferta total de agua de riego y de precipitaciones va a quedar realmente almacenada en nuestros suelos. Podemos estar hablando también de una eficiencia de utilización, cuánto de esta agua que ya entró, que ya está almacenada dentro de nuestros suelos, va a ser consumida, va a ser evapotranspirada, y a su vez podemos estar hablando de una eficiencia de conversión. Cuánto del agua evapotranspirada y sobre todo transpirada va a ser transformada finalmente en grano, en fruta, en órganos cosechables, en biomasa, en el producto que nosotros queramos obtener. Y tenemos que ir analizando que el suelo va a cumplir un rol fundamental en estas distintas eficiencias o subeficiencias, y en última instancia la eficiencia de uso total del agua de nuestro sistema. Entonces para eso nos pareció importante repasar algunos conceptos relacionados a cómo están conformados nuestros suelos, y esto es algo que muchos de ustedes deben haber visto muchísimas veces, pero siempre vale la pena quizás comenzar por algo más sencillo como este gráfico, que lo que nos muestra es que del volumen total de un suelo, normalmente alrededor del 50% de ese volumen está ocupado por componentes sólidos, por componentes minerales
y por materia orgánica, y alrededor del 50% restante va a estar constituido por poros, por espacios vacíos. Y cuando un suelo está en capacidad de campo, que después vamos a repasar un poquito qué es este concepto, normalmente la mitad de esos espacios vacíos deberían estar ocupados con agua, y la otra mitad, alrededor de un 25%, deberían estar libres con aire para permitir un normal funcionamiento de los suelos, una capacidad de aireación óptima y una adecuada actividad de las raíces y los microorganismos del suelo. Es importante ir entendiendo cómo estos componentes minerales y las interacciones con la materia orgánica se van a ir conformando, arreglando, estructurando para dar lugar a la cantidad total, a la forma, a la geometría de este espacio poroso, que va a ser el que va a estar comandando todo lo que tenga que ver con la dinámica de agua en nuestros suelos. Esos componentes minerales, entonces, en sus fracciones más pequeñas los podemos dividir en partículas que van a tener un determinado tamaño. Las partículas de arcilla van a ser aquellas partículas de menor tamaño, normalmente las vamos a asociar a partículas de menos de 2 micrones de diámetro. Las partículas de limo van a tener un tamaño intermedio, entre 2 a 50 micrones, y las partículas de arena van a ser aquellas partículas de mayor tamaño, generalmente más de 50 micrones hasta 2 milímetros de diámetro. Pero un suelo normalmente no está constituido por un único tipo de partículas, sino que es una mezcla de distintas partículas de arcilla, de arena, de limo, en distintas proporciones. Y eso normalmente, las proporciones de arcilla, de limo y de arena, lo que determinan normalmente son las clases texturales de nuestros suelos. Y así nos podemos encontrar con distintas clases texturales de acuerdo al porcentaje de arcilla, limo y arena que tengan nuestros suelos. Suelos con mayores contenidos de arcilla van a estar ubicados en clases arcillosas, arcillo-arenosas o arcillo-limosas. Suelos con mayor contenido de limo los podemos estar ubicando en clases franco-limosas o limosas. Y suelos con mayor contenido de arena los podemos estar ubicando en clases arenosas, areno-franco o franco-arenosas, y en el medio nos vamos a encontrar con aquellos suelos que tengan más repartida esa proporción entre arena, limo y arcilla, es decir, suelos predominantemente lo que vamos a denominar suelos francos. Esas partículas, a su vez, se van a ir organizando en el espacio a través de distintas uniones, sobre todo con la materia orgánica y a través de puentes o enlaces con cationes, como puede llegar a ser el calcio. Y como vemos acá en esta imagen microscópica, entre medio de esas partículas van quedando espacios vacíos o poros. A esas escalas los vamos a llamar microporos, y a su vez esas partículas se van a ir uniendo a través de pegamentos biológicos, como pueden llegar a ser compuestos orgánicos como la glomalina, u otros exudados de las raíces o de los microorganismos, por la acción de las hifas de los hongos, de las raicillas, de los cultivos, y se van a ir uniendo para formar estructuras un poquito más complejas, a través de la unión de estos distintos tipos de partículas, que los vamos a llamar agregados. A estas escalas todavía tan pequeñas los vamos a llamar microagregados, y entre medio de esos microagregados van quedando poros, esta vez poros de un tamaño un poco mayor que el que veíamos antes, y a su vez esos microagregados, como podemos ver acá en la imagen, se van uniendo, se van estructurando entre sí, a través de todas esas interacciones que decíamos antes con los compuestos orgánicos principalmente, y entre medio de esos microagregados o mesoagregados ya a estas escalas van quedando poros cada vez de mayor tamaño, grietas, fisuras, como las que se ven en la imagen. Esos agregados a su vez van formando agregados de mayor tamaño, que podemos llamarlo macroagregados, y entre medio de los cuales quedan de nuevo poros, grietas, fisuras de mayor tamaño, hasta encontrarnos con lo que normalmente uno ve a campo cuando mete una pala, que son los terrones o bloques, entre medio de los cuales, como decíamos antes, quedan cada vez espacios porosos de mayor tamaño, y a esto le tenemos que sumar los espacios porosos o los poros que van generando las raíces de los cultivos o cultivos de servicio que tengamos en nuestro sistema al crecer. Entonces, ese arreglo en el espacio entre sólidos en las distintas escalas y los poros que van quedando entre sí, va a ser lo que denominemos la estructura de los suelos. Una parte importante va a ser la textura, como veíamos antes, y otra parte muy importante para el funcionamiento de los suelos va a ser este concepto de estructura, este arreglo en el espacio entre sólidos y poros en las distintas escalas. Entonces, ese arreglo en el espacio entre los componentes sólidos y los poros va determinando que haya en el suelo
una red de poros de distinto tamaño. Desde poros más pequeños, que los podemos llamar microporos, que normalmente vamos a estar llamando estos microporos a aquellos que tengan menos de 0,2 micrones de diámetro. Poros medianos, o mesoporos, entre 0,2, 10 o 30, dependiendo de la escala, micrones de diámetro. Y después poros más grandes, o macroporos, que van a ser aquellos poros de más de 10 o 30 micrones de diámetro. Lo importante es ir entendiendo que estos poros de distinto tamaño van a tener distintas funciones en el suelo para nuestro sistema de cultivo y nuestros sistemas de riego. Los poros más pequeños generalmente van a estar almacenando agua, pero que no va a estar disponible para los cultivos, pero que va a ser agua muy importante desde el punto de vista de las reacciones químicas que se generen en los suelos. Los poros medianos normalmente van a estar almacenando agua, que sí va a estar disponible para nuestros cultivos, y después vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Y los poros de mayor tamaño, o macroporos, van a estar fundamentalmente asociados a la capacidad de aireación de nuestros suelos, a ese intercambio de gases entre las raíces y la atmósfera, a la entrada y el movimiento de agua, es decir, cuánta agua infiltra a nuestros suelos y cuánta agua se puede mover rápidamente desde el suelo hasta las raíces, y a la capacidad de crecimiento misma de las raíces. Normalmente estas raíces las raíces de los cultivos van a estar creciendo dentro de lo que son los macroporos o poros más grandes, y generando poros a medida que van creciendo, y aumentando el tamaño de esos poros a medida que van creciendo en el suelo. Es importante entender que la proporción de los poros pequeños y los poros medianos de nuestros suelos generalmente va a estar muy, muy influido por la textura de los suelos, por esas distintas clases que veíamos antes, esa distinta proporción de arena, de limo y de arcilla, y que la proporción de poros más grandes, de los macroporos, va a estar muy, muy influenciada por la estructura y por el manejo que podamos dar a nuestros suelos. Cualquier estrategia de manejo tendiente a aumentar o disminuir la porosidad va a trabajar fuertemente sobre los poros más grandes, y no tanto sobre estos poros medianos o los poros más chicos. Y es importante también ir entendiendo que el agua se va a ir ubicando en estos poros de distinto tamaño, y va a quedar retenida con distinta fuerza. A medida que un suelo se va secando, el agua que está ocupando los poros de distinto tamaño se va a ir ubicando en los poros cada vez de un tamaño decreciente, los poros medianos y los poros más chicos. Y la energía o la fuerza con la que está retenida el agua en esos poros va creciendo a medida que el agua se va ubicando en poros de menor tamaño. Esto lo podemos ver a modo de ejemplo, de analogía, como si fuera el agua que queda contenido en un trapo de piso que lo sumergimos en un balde y lo sacamos. Primero, el agua que está retenida en ese trapo de piso va a escurrir libremente, por drenaje, por fuerza gravitacional, va a ir escurriendo hasta que queda retenida una determinada cantidad de agua en ese trapo de piso. Y para cada vez sacar una mayor cantidad de esa agua de ese trapo de piso, tenemos que ir haciendo una fuerza cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, para estar liberando el agua que va quedando contenido en los poros más chicos de ese trapo. Va a llegar un momento que por más fuerza que hagamos, va a quedar agua de todas maneras retenida en ese trapo, que no vamos a poder sacar, pero que va a ser importante desde el punto de vista, como decíamos antes, de otras funciones en el suelo. Entonces, como decíamos recién, a medida que el agua se va ubicando en los poros de menor tamaño, va aumentando la energía de retención, la energía con la que se encuentra contenida el agua en esos poros, y entonces lo que va generando eso es que disminuya la disponibilidad de esa agua para nuestros cultivos. Y normalmente ese concepto de disponibilidad de agua está expresado a través de lo que se denominan las constantes hídricas de nuestros suelos. Las constantes hídricas de punto de marchitez permanente, las constantes hídricas de capacidad de campo y las constantes hídricas de saturación, que lo que nos va determinando es cuánta agua queda retenida a distintas succiones o tensiones dentro de nuestros suelos. El punto de marchitez permanente normalmente representa el agua que queda contenida, cuánta cantidad en proporción, ya sea humedad gravimétrica o humedad volumétrica, cuánta agua queda retenida en los poros más chiquititos que decíamos antes, en los poros de menor tamaño,
y el agua que queda retenida en capacidad de campo, cuánta agua queda retenida en aquellos poros de menores a 10 micrones de diámetro. O sea, cuánta agua queda en los poros medianos y pequeños. Y normalmente vamos a entender como agua útil al agua que queda retenida entre ese punto de capacidad de campo y ese punto de marchitez permanente. Pero, como vemos en este gráfico, no toda el agua, toda esa agua útil que puede extraer el cultivo va a estar retenida con la misma energía, con la misma succión, y al cultivo cada vez, a medida que el suelo se vaya secando desde capacidad de campo al punto de marchitez permanente, cada vez le va a costar un mayor esfuerzo energético extraer esa agua desde el suelo. Normalmente se asume que alrededor de un 50% de ese agua útil, de ese agua que está contenida entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, va a ser agua fácilmente disponible, y el otro 50% va a ser agua difícilmente disponible, por llamarlo de alguna manera, que empieza a estresar al cultivo, empieza a afectar la capacidad de expansión foliar de las hojas, empieza a generar cierre estomático y empieza a generar algún tipo de estrés hídrico. Quizás para, también de vuelta como una analogía, para ir entendiendo este concepto de estrés y de cómo esa energía de retención puede afectar al cultivo y a la capacidad de extracción de agua del cultivo, uno puede asumir, por ejemplo, que si un suelo está en capacidad de campo, por encima de capacidad de campo, nos podemos imaginar que para estar extrayendo esa agua es como estar tomando mate o alguna bebida desde una altura de menos de 30 centímetros, niveles cercanos de capacidad de campo nos podemos estar imaginando esa misma bebida usando una bombilla cercana a 1 metro, y para darse una idea del esfuerzo que tiene que hacer un cultivo para estar sacando agua cerca del punto de marchitez permanente, deberíamos estar imaginándonos estar tomando agua o mate utilizando una bombilla de alrededor de 150 metros. Sería como estar tomando esa bebida desde la punta, desde la terraza de un edificio de más de 15 pisos. Como para darse una idea de la energía que le cuesta al cultivo estar extrayendo agua a medida que el suelo se va secando. Entonces, esas constantes hídricas, normalmente uno las puede ver a través de estas curvas características de retención de humedad, que muchos de ustedes las deben haber visto en muchas situaciones o muchas condiciones, que lo que nos marcan estas curvas es para los distintos tipos de suelo, cuánta agua queda retenida a esas succiones de capacidad de campo, de agua fácilmente disponible o de punto de marchitez permanente. Normalmente podemos estar hablando que el agua contenido a capacidad de campo va a estar retenida a una succión cercana a los 0,1 o 0,3 bares o atmósferas, y para suelos de textura gruesa podemos estar hablando alrededor de niveles entre 15 o menos porcentaje de humedad volumétrica retenida a esa capacidad de campo. En cambio, si nos vamos ya al agua retenida en el punto de marchitez permanente, que va a estar retenida a una tensión cercana a las 15 atmósferas o 15 bares, esa cantidad de agua para estos suelos de textura gruesa va a ser bastante menor y vamos a estar hablando de niveles entre 5 o 8% de humedad volumétrica. En cambio, para las texturas finas, van a estar reteniendo a capacidad de campo una proporción mucho mayor, un volumen mucho mayor de agua, que podemos estar hablando con niveles cercanos a 35, 40, dependiendo del tipo de suelo, en porcentaje volumétrico de agua, pero también van a estar reteniendo una mayor cantidad de agua a ese punto de marchitez permanente, a esos 15 bares o 15 atmósferas. Esos suelos de textura fina quizás están reteniendo entre 20 y 22%, o un poco más, dependiendo del suelo, en términos volumétricos de agua. Suelos de textura media, como los suelos franco-limosos, van a tener un comportamiento intermedio entre estos suelos arenosos u estos suelos arcillosos, y podemos estar hablando de niveles cercanos al 15% para el punto de marchitez permanente, y valores entre 22, 25 o incluso más para lo que es el valor de humedad retenido a capacidad de campo. Es decir, los suelos de textura fina van a tener una
cantidad de poros, por sus características, mucho mayor que los otros suelos de texturas medias o texturas gruesas, pero también van a tener una proporción muy alta de microporos. Y eso va a determinar que el punto de marchitez permanente, el agua contenido del punto de marchitez permanente en esos suelos de textura fina, sea superior a lo de los otros texturas. Y en cuanto al manejo, lo que decíamos antes era que esa estructura va a estar influyendo notablemente sobre la proporción de los poros más grandes, y que no vamos a ver demasiados efectos sobre los poros medianos y los poros más chicos. Y esto se puede reflejar, por ejemplo, como se puede ver en estas curvas de retención de humedad. Fíjense lo que es la línea punteada, es un suelo que estuvo sometido a un manejo que fue aumentando la porosidad, fue disminuyendo los niveles de densidad aparente, fueron incrementando los niveles de materia orgánica, pero los cambios no son tan grandes en cuanto a el agua retenida al punto de marchitez permanente o el agua retenida a capacidad de campo, sino básicamente en el agua entre capacidad de campo y saturación, es decir, aquella agua asociada a los poros más grandes o macroporos. Algo puede estar modificándose el agua retenida o la cantidad de agua retenida a capacidad de campo, pero normalmente los cambios asociados al manejo no son muy grandes en esa agua útil que decíamos, en esa agua retenida entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Lo que sí es importante ir entendiendo que normalmente a medida que aumenta el punto de capacidad de campo, esa agua retenida en los poros menores a 10 o 30 micrones de diámetro, también va aumentando normalmente el agua retenida en el punto de marchitez permanente. Hay una relación relativamente estable, dependiendo del tipo de suelo, entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y así en suelos de texturas gruesas, arenosas o francoarenosas, podemos estar hablando de niveles de capacidad de campo que van de 10 a 20%, y puntos de marchitez permanente cercanos a la mitad o un poco menos de esos valores de capacidad de campo. Para suelos de texturas medias nos podemos encontrar con una variación interesante que va a niveles de capacidad de campo de 20 hasta casi 35, y valores también de punto de marchitez permanente un poco menores a la mitad de esos valores que decíamos antes. Y en los casos de texturas más finas, suelos más pesados, suelos más arcillosos, aumenta mucho la cantidad de agua retenida a capacidad de campo, pero también aumenta mucho el agua retenida en los poros más chiquititos, y aumenta mucho entonces el punto de marchitez permanente de los suelos. Eso lo que va generando entonces es que para las distintas clases texturales, si nos vamos desde suelos arenosos o arenos francos hasta las texturas más finas, suelos arcillosos, va aumentando esa capacidad de campo, pero también lo va haciendo el punto de marchitez permanente. El agua útil entonces sería aquella contenida entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, y lo que podemos ver de este gráfico es que normalmente los suelos que presentan mayores contenidos de agua útil, es decir, esa diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, no necesariamente son los suelos más arcillosos, sino que los suelos de texturas medias y sobre todo los suelos de texturas franco-limosas son aquellos que presentan mayores contenidos de agua útil en el perfil. En cambio, los suelos más extremos, suelos muy arenosos, arenos francos, o suelos muy, muy arcillosos, presentan menores contenidos de agua útil. En los suelos más arenosos o arenos francos, ya sea porque baja demasiado esa capacidad de campo y ese punto de marchitez permanente, retienen muy, muy poca agua, o en los suelos muy, muy pesados, porque si bien retienen muy poca agua, tienen una microporosidad muy abundante, tienen mucho porcentaje de esos microporos, aumenta mucho ese agua retenida del punto de marchitez permanente, al cultivo le cuesta sacarla, y esa diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez disminuye con respecto a suelos de textura media o suelos de textura franco-limosa. Y acá lo mismo, pero expresado en cuanto a milímetros de agua útil al metro para distintos suelos de nuestro país, de Argentina, pero uno podría hacerse la idea de acuerdo a las clases texturales. Suelos de textura arenosa o areno franco nos podemos estar encontrando con valores de agua útil al metro entre 80 a 100 milímetros de agua útil hasta el metro. Suelos franco-arenosos, quizás en valores entre 120 a 140 milímetros de agua útil al metro. Suelos de texturas medias, franco-limosos, con los mayores niveles de capacidad de retención de agua útil, valores que pueden ir de 150 a 160, o incluso en algunas condiciones
casi hasta los 200 milímetros de agua útil hasta el metro. Y en el otro extremo, como decíamos antes, suelos muy, muy arcillosos, y sobre todo suelos que tienen arcilla de tipo expandente o monolillonítica, con niveles de agua útil nuevamente decrecientes con respecto a texturas medias, en los cuales nos podemos encontrar valores cercanos a los 130, 140 milímetros de agua útil hasta el metro de profundidad. Entonces, repasando, la textura tiene un rol muy, muy fuerte en estas propiedades de la porosidad total, de la microporosidad, la macroporosidad, la capacidad de retención de agua total y la capacidad de retención de agua útil. Los suelos arcillosos van a tener una gran cantidad de poros, pero una gran cantidad de poros más pequeños, de microporosidad, y una pequeña cantidad de macroporos o poros ligados al movimiento rápido de agua y de aireación. Y eso nos va a estar influyendo en todo lo que tenga que ver con la dinámica de agua y la actividad microbiológica en nuestro suelo. Van a tener mucha capacidad de retención de agua, en términos volumétricos, pero no necesariamente van a ser los suelos de mayor capacidad de retención de agua útil. Suelos de textura media van a tener valores intermedios de porosidad, de microporosidad y de macroporosidad, pero van a ser aquellos que tengan una mayor capacidad de retención de agua útil total para nuestros cultivos y nuestros sistemas de manejo. Y en el otro extremo, suelos arenosos o con mayor proporción de arena van a tener una porosidad total reducida, una microporosidad reducida también, van a generalmente a tener un mayor porcentaje de macroporos, y por eso que van a tener un rápido movimiento de agua y generalmente altas tasas de infiltración, pero generalmente van a ser aquellos suelos que menor capacidad de retención de agua útil presentan con respecto a los distintos tipos texturales o las distintas clases. Eso con respecto a la textura, pero es importante entender que las características mineralógicas de nuestros suelos van a estar influyendo también en la capacidad de retención de agua y sobre todo en la capacidad de retención de agua útil. Por ejemplo, el tipo de arcilla. No va a ser lo mismo contar con suelos con un 20 o 30% de arcillas, pero que esas arcillas sean de tipo expandente, de tipo monolillonítico, arcillas de tipo 2-1 expandente, como las que se puede ver acá en la imagen, que normalmente muestran una conformación como la que se ve acá en esta imagen de microscopía, como si fuera un panal de abejas con una porosidad o una microporosidad muy, muy marcada, muy, muy abundante, y van a permitir una gran capacidad de retención de agua, pero también van a presentar en líneas generales un elevado punto de maxites permanente. Y distinto va a ser el comportamiento de arcillas como la que puede ser, como las que nos podemos encontrar en algunos ambientes tropicales o subtropicales del tipo caulinítico, que presenta un empaquetamiento o un arreglo como el que se ve en la imagen, capas unidas entre sí, y normalmente lo que va a terminar generando y produciendo este tipo de arreglo es que estos suelos de arcillas de tipo caulinítica o con predominio de este tipo de arcillas van a presentar un comportamiento quizás más parecido a suelos limosos o a suelos arenosos que a suelos arcillosos. Entonces es importante entender que no es solo importante la cantidad, la textura del suelo y las distintas proporciones de arena, limo y de arcilla, sino también la mineralogía, sobre todo de esas arcillas de nuestro suelo. Y relacionado a eso, por ejemplo, también nos va a importar el contenido de material alofánico, es decir, el origen que tienen esos minerales en nuestros suelos, porque en muchas zonas nos estamos encontrando con que a medida que aumentan esa proporción de materiales alofánicos, aumenta mucho la capacidad de retención y de retención de agua útil, sobre todo lo que aumenta mucho es el punto de capacidad de campo de esos suelos. Suelos derivados con influencia de suelos volcánicos o con materiales volcánicos suelen presentar un arreglo y una microporosidad interna como la que se ve en la imagen, como si fuera una esponja con una muy, muy importante capacidad de retención de agua dentro de esos poros. Entonces lo importante es ir entendiendo que esa mayor o menor capacidad de retención de agua útil nos va a estar influyendo en todo lo que pueda llegar a ser las decisiones de manejo de nuestros sistemas de riego. Por ejemplo, lo que nos interesó mostrar en esta imagen es cómo puede ir variando el contenido de agua útil a través de un balance que uno puede llevar con distintos tipos de herramientas, cómo puede ir variando esos niveles de agua útil en distintos tipos de suelo de acuerdo al manejo que hagamos.
¿no? Por ejemplo, esta imagen que se ve acá arriba nos muestra la variación de agua útil a medida que el suelo se va secando y que vamos aplicando riego o habiendo precipitaciones, cómo se va modificando esa variación de agua útil, con respecto a lo que podríamos considerar valores umbrales que empiezan a estresar el cultivo, que habíamos dicho antes, valores entre 40, 50, 60% de agua útil como niveles de agua que empiezan a estresar el cultivo. Entonces, en suelos con una alta capacidad de retención de agua útil, como pueden llegar a ser los suelos limosos o francolimosos, podemos estar pensando en mayores láminas de reposición y también una mayor frecuencia entre riegos, que lo que nos podríamos encontrar, por ejemplo, con suelos con una capacidad de retención de agua útil limitada, como estos suelos arenofrancos de este ejemplo, con niveles de agua útil bastante menores que ese suelo que veíamos arriba. Entonces, en estos suelos con menor capacidad de retención de agua útil, nos están obligando a láminas de reposición, por un lado menores, para no estar generando pérdidas por drenaje que se vayan más allá de la capacidad de exploración de las raíces, pero también más frecuentes para evitar que entren en estas situaciones de estrés con respecto a suelos de una mayor aptitud, unos suelos con mayor capacidad de retención de agua útil. Otro de los factores que nos va a afectar notablemente sobre nuestro manejo va a ser la profundidad efectiva de enraizamiento de nuestros suelos, de nuestros cultivos, y cómo esto va a impactar sobre las decisiones de manejo de nuestros balances y de nuestros esquemas de riego. Entonces, esa profundidad efectiva va a estar, por un lado, muy influida por el cultivo. No va a ser lo mismo la profundidad efectiva de un cultivo como papa, que vamos a estar hablando de 30, 50 centímetros de profundidad de enraizamiento, de manejo, a cultivos como el maíz, quizás con niveles de exploración de 1 metro o más, o cultivos como la alfalfa, con 2 metros o más de profundidad de enraizamiento. Y acá nos parece por ahí una buena idea dejarle para que les queden algunas profundidades máximas de enraizamiento de distintos cultivos que viene manejando la FAO en sus distintos boletines de manejo del riego, y quizás vale la pena destacar las diferencias, sobre todo en lo que son las hortalizas o cultivos, ciertos cultivos anuales, en los cuales la profundidad de enraizamiento vamos a estar hablando de 30, 50 centímetros, a diferencia de quizá cultivos como algodón o maíz, como decíamos antes, o girasol, con profundidades de manejo de 1 o 1,5 metros, a lo que pueden llegar a ser cultivos arbóreos o frutales con profundidades de manejo máximo que pueden variar mucho según la profundidad efectiva, como vamos a ver ahora, pero normalmente pueden exceder el metro de profundidad. Eso con respecto a los cultivos, pero las características del suelo van a estar impactando notablemente sobre la profundidad de enraizamiento que podamos tener y la profundidad de manejo de nuestros sistemas de riego. Por ejemplo, los contenidos de arcilla, y sobre todo de arcillas expandentes, nos van a estar limitando mucho lo que puede llegar a ser la capacidad de exploración de las raíces. Normalmente en muchos ambientes nos venimos encontrando con horizontes con más de 45, casi 50% de arcilla, y sobre todo de estas arcillas expandentes. La capacidad de exploración radical se ve limitada y difícilmente puedan explorar en forma profusa esos horizontes más arcillosos, y nos limitan esa profundidad de manejo de riego muchas veces a horizontes superiores, como puede llegar a ser 40 o 50 centímetros. La presencia de napa, y sobre todo la presencia de napas salinas, puede ser otro factor que nos esté condicionando la profundidad efectiva de enraizamiento de nuestros cultivos y la profundidad de manejo de nuestros riegos. La presencia de tosca o de capas cementadas o de piedra muchas veces también nos actúa como limitante para la profundidad efectiva de enraizamiento, ¿no? Por ejemplo, como se ve acá en la imagen, podemos estar encontrándonos dentro de una situación de manejo de riego con suelos con más de 1 metro de profundidad efectiva, acá en verde, y situaciones con 20, 40 centímetros no más de profundidad efectiva, asociado a la aparición de materiales o capas cementadas como las que se ven en esta imagen.
y normalmente lo que venimos viendo es una correlación muy importante entre la profundidad de aparición de esas limitantes o de esas impedancias y lo que puede llegar a ser los rendimientos, o como se muestra en esta imagen, el índice de verdor, el NDVI de esa vegetación en esos suelos. Suelos profundos, como decíamos antes, suelos de mayor altitud, suelos con una menor profundidad efectiva suelen tener más limitantes, y eso nos obliga a tener un manejo diferencial de acuerdo a la profundidad de aparición de esas capas. Estos suelos o estas situaciones en los cuales las capas aparezcan en una menor profundidad nos va a exigir riegos de mayor frecuencia, pero también menores láminas para no estar generando procesos de anegamiento, mientras que los suelos más profundos nos permiten sistemas con mayores láminas de reposición y una frecuencia más espaciada entre esas aplicaciones. El sodio y las sales son otro de los factores que nos van a estar influyendo marcadamente en la profundidad de enraizamiento. Normalmente se habla como situaciones limitantes a suelos con niveles de porcentaje de sodio intercambiable mayor al 15%, como claramente limitante para el crecimiento de las raíces de los cultivos, o suelos con niveles de salinidad superiores a los 4 decisiemens por metro. La conductividad eléctrica con suelos mayores a 4 decisiemens por metro suele ser una limitante para la capacidad de exploración radical, y eso nos puede estar generando que la presencia de esas impedancias químicas nos estén afectando también la profundidad de manejo de nuestro sistema de riego. Normalmente el sodio, ya sea el sodio genético o natural de los suelos, o el sodio que podemos ir agregando también a través de la aplicación de agua de riego de pobre calidad o de baja calidad, lo que va a ir generando ese sodio es un efecto dispersante sobre las partículas de arcilla y sobre esos microagregados que veíamos antes. Ese efecto dispersante lo que va a ir generando es que, por un efecto gravitatorio, esas partículas, micropartículas, agregados, van a ir tapando los poros de nuestro suelo y van a ir generando una limitación en lo que puede llegar a ser el movimiento de agua de nuestros suelos cuando empiezan a aumentar esos contenidos de sodio, ya sea en superficie o en profundidad. Y por ejemplo, para volver a recalcar la importancia del efecto del sodio o de la acumulación de sodio en esos suelos, podemos estar comparando dos suelos, los cuales nos tocó trabajar, con texturas muy, muy similares, y los que a priori uno podría suponer que no había grandes limitantes en cuanto a la retención de agua útil, suelos franco-limosos. Este gráfico lo que nos muestra es la profundidad del suelo, los valores de ese punto de marchitez permanente, esa agua retenida al punto de marchitez permanente en profundidad, y cómo fue variando el agua en el ciclo del cultivo a través de distintas épocas y distintas aplicaciones y distintas láminas de riego, comparativamente con una situación en la que empieza a aparecer sodio, y sobre todo empieza a aparecer sodio a altas concentraciones, más allá de los 40 o 60 centímetros. Y si se puede ver, quizás por textura uno podría considerar que el punto de marchitez permanente es similar al suelo que vemos en el panel de la izquierda, pero como vemos en cuanto a la variación de los niveles de humedad, en estos suelos sódicos las curvas parecerían ser como si estuvieran estranguladas a partir de los 40-60 centímetros. Es decir, que al cultivo le costó mucho extraer agua en esos suelos sódicos, y sobre todo por debajo de niveles de humedad gravimétrica inferiores al 15%. Es decir, ese sodio y ese efecto dispersante que fue generando sobre las partículas de arcilla y sobre el taponamiento, la autocuración de poros, lo que fue generando es que al cultivo le cueste cada vez más extraer agua de esos horizontes con acumulación de sodio, y entonces lo que nos termina afectando es el agua realmente útil y el agua disponible para nuestros cultivos. Si hacemos esa diferencia, como decíamos antes, entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, para estos suelos no sódicos podemos estar hablando de 140, 160 milímetros de agua útil total hasta el metro, y casi el doble hasta los 2 metros de profundidad. Pero haciendo ese mismo análisis, considerando el agua que pudo sacar en esos suelos sódicos, vemos dos cosas. Primero, que la profundidad efectiva del enraizamiento se vio claramente limitada,
y estuvo principalmente concentrada en los horizontes no sódicos, y por otro lado que va aumentando la presencia de sodio, ese punto de marchitez permanente y esos niveles de estrés, y va haciendo que nuestros suelos, a medida que van acumulando sodio, tengan niveles de agua útil muchísimo menores a esos suelos no sódicos que veíamos recién. Otro de los factores del suelo que van a tener una gran influencia sobre la dinámica del agua y sobre los distintos tipos los distintos componentes de eficiencia que veíamos al principio, es la capacidad de captación de agua o de infiltración de agua a nuestro suelo. Normalmente en sistemas de riego por goteo esto no tiene una gran incidencia, pero en otros sistemas de microaspersión o aspersión puede llegar a tener una incidencia muy grande en cuanto a las eficiencias. Y lo que nos muestra este gráfico es cómo varía esa tasa de infiltración de agua en milímetros por hora en función del tiempo. Normalmente los distintos tipos de suelo presentan un patrón como el que se ve en la imagen. Al principio las tasas de infiltración cuando el suelo está seco son altas, y a medida que el suelo se va humedeciendo, se van ocupando con agua los distintos poros del suelo, esas tasas van siendo decrecientes hasta que se alcanza una tasa de infiltración que la podemos llamar básica o infiltración estabilizada, que normalmente va a depender muy fuertemente de la textura del suelo. Suelos franco-arenosos, arenosos, con mayor contenido de arena, como veíamos antes, como habíamos dicho, tienen una alta proporción de poros más grandes, de macroporos, y suelen presentar altas tasas de infiltración. Normalmente podemos estar en los 60, 70, casi 100 milímetros por hora en suelos con mayores contenidos de arena. Suelos de texturas intermedias, o texturas medias, o franco-limosos, o limosos, o francos, podemos estar hablando con niveles de infiltración de agua entre 30 y 60 milímetros por hora. Y en el otro extremo, los suelos de texturas más finas, suelos más arcillosos, o franco-arcillosos, con predominio de esas partículas de menor tamaño. Habíamos dicho que tenían una alta porosidad total, pero tienen una porosidad, una macroporosidad reducida y un alto porcentaje de poros más pequeñitos. Entonces eso lo que termina afectando es sobre todo esas tasas de infiltración de agua, y normalmente los suelos de texturas arcillosas o más pesadas suelen presentar tasas de infiltración bastante más limitadas comparativamente con las otras texturas, y nos podemos encontrar con valores de 20 milímetros, 10 milímetros o incluso menos en esos suelos de texturas más arcillosas. Y como habíamos dicho al principio, esa cantidad de poros más grandes no depende nada más de la textura, sino que depende mucho de la estructura y del manejo que podamos hacer. Y fíjense, por ejemplo, en estas imágenes de tomografía computada, de algunos trabajos que se están haciendo en los últimos años en Alemania o en Suiza para ver la estructura de los suelos y los poros de acuerdo a cuál fue el manejo, podemos ver, por ejemplo, en una situación no compactada, en los primeros 30 centímetros de suelo, lo que está en azul son todo lo que tenga que ver con los poros más grandes o los macroporos, que van a permitir ese rápido movimiento de agua y esa rápida infiltración de agua. Se ve un sistema conectado de poros, una alta macroporosidad. En cambio, situaciones en las cuales la estructura del suelo empieza a verse degradada, se empiezan a generar procesos de compactación de suelos, por ejemplo, asociados al tránsito de maquinaria, esa porosidad y esa macroporosidad se empieza a perder, los suelos se empiezan a compactar y empiezan a aparecer impedancias físicas dentro de esos primeros horizontes de suelo que empiezan a restringir notablemente la capacidad de infiltración de agua de nuestros suelos. Y estos son algunos trabajos que venimos realizando en ambientes del norte de nuestro país, en Salta, que nos muestran precisamente eso. A medida que los suelos van afectando su estructura, se van densificando, se van compactando, van aumentando los niveles de densidad aparente, lo que va disminuyendo primero son los poros más grandes, los macroporos. Y eso lo que termina generando es una caída en los niveles de infiltración de agua y las tasas de infiltración de agua de esos suelos a medida que los suelos se compactan. Podemos estar hablando de suelos que con un manejo adecuado podrían tener tasas cercanas a los 200 milímetros por hora, a situaciones que por procesos de compactación muy marcados nos encontramos con niveles de infiltración menores a los 50 milímetros por hora en suelos de una misma textura. Ese manejo puede hacer que suelos que deberían presentar elevadas tasas
de infiltración, presenten tasas de infiltración similares a suelos de textura arcillosa o naturalmente limitada, por una cuestión de manejo y por una cuestión de la caída de la macroporosidad del suelo. Y en esos casos, ya quizás para empezar a aumentar los niveles de eficiencia de captura de agua y de infiltración, hay que estar pensando en algunas estrategias de corrección, como puede llegar a ser la descompactación estratégica de esos suelos, a partir del uso de subsoladores, por ejemplo, que nos permitan reducir los niveles de dureza o resistencia mecánica y aumentar las tasas de infiltración. La inclusión de cultivos de servicio, cultivos de cobertura, o abonos como antecesores, sobre todo aquellos cultivos con sistemas de raíces pivotantes muy marcadas, como puede ser rabanito o otras crucíferas que nos permitan ir perforando esas capas con impedancias, o estar pensando en sistemas de tránsito controlado o tránsito ordenado que nos permitan ir disminuyendo ese efecto del tránsito de la maquinaria sobre la porosidad, sobre la macroporosidad, sobre todo en nuestros suelos, y sobre el desarrollo de impedancia física para la infiltración de agua y para el crecimiento de las raíces de nuestros cultivos. Y otro factor de manejo, de vuelta volviendo a la importancia de conocer los niveles de sodio que tienen nuestros suelos y la calidad del agua de nuestros sistemas de riego, es el efecto que puede llegar a tener el sodio sobre la infiltración de agua, de vuelta, como decíamos, a partir de ese efecto dispersante y de taponamiento de poros que va generando el sodio. Como muestran estos estudios que venimos viendo en algunos ambientes bajo riego, a medida que aumenta el porcentaje de sodio intercambiable de los suelos asociado a el uso de agua de mala calidad, por llamarlo de alguna manera, lo que se empieza a restringir es la capacidad de infiltración de agua en nuestros suelos. Y quizá estamos muy acostumbrados a hablar de esos valores de 15% de PCI, como los valores limitantes, como los valores que nos generan algún detrimento sobre los rendimientos, pero venimos viendo que con valores mucho más bajos de PCI, niveles de 4 a 6%, por ejemplo, ya la tasa de infiltración se empieza a ver limitada con respecto a suelos con menores valores de PCI. Y sin llegar a esos valores de 15, estamos hablando que con niveles de 8, 10% de PCI o porcentaje de sodio intercambiable, esa infiltración máxima puede estar pasando casi de los 80 milímetros por hora a valores de 10 a 20 milímetros por hora en suelos de la misma textura, únicamente asociado a la acumulación de sodio en superficie por una cuestión de calidad de agua. Y normalmente nos venimos encontrando con situaciones en las cuales empiezan a generar procesos de encharcamiento, en los cuales nos vemos obligados cada vez más a hacer láminas de menor magnitud y mayor frecuencia debido a la aparición de estos procesos de acumulación de sodio en el suelo. Y ya hay muchas situaciones en las cuales hay que empezar a pensar en la aplicación de enmiendas, ya sea enmiendas inorgánicas, como puede ser el uso de yeso o algún material calcáreo que nos permita ir disminuyendo esos valores de sodio, o el uso de enmiendas orgánicas de distinto tipo, de abonos orgánicos, de fluentes, feedlot, de fluentes de distintas fuentes que nos permitan ir aumentando la capacidad de intercambio catiónico de esos suelos y disminuyendo el efecto del sodio en superficie para mejorar los niveles de infiltración. Y por último, dos componentes más que nos pareció la pena destacar de cómo el suelo puede estar afectando la dinámica del agua y las eficiencias. Uno de ellos es la evaporación de agua. Normalmente la evaporación de agua está muy ligado a lo que tiene que ver con la textura de los suelos, y si vemos cómo varía la evaporación de agua en un suelo desde un momento cero en el tiempo, y cómo se va acumulando esa evaporación, podemos ver que los suelos con texturas franco-limosas son aquellos suelos que normalmente van a tener mayores tasas de evaporación y niveles de pérdida por evaporación más mantenidos en el tiempo con respecto a otras texturas como pueden ser los suelos arcillosos o incluso los suelos arenosos. Esos suelos limosos retienen mucha agua, como decíamos antes, tienen una
alta capacidad de retención de agua útil, pero también son muy susceptibles a pérdidas de agua por evaporación. En cambio, suelos arenosos, en los que uno esperaría, en principio, altas tasas de pérdida de agua por evaporación, normalmente lo que pasa en esos suelos es que la capilaridad y el ascenso capilar se corta en los primeros centímetros, y esas tasas de pérdida por evaporación no terminan siendo tan altas como en suelos de textura franco o franco-limosa. Y en el otro extremo, con suelos arcillosos, nos podríamos encontrar, de acuerdo al contenido de arcilla, con valores similares o menores a esas texturas arenosas, dependiendo de los niveles de microporosidad que tengan y la posibilidad de ascenso capilar de agua y pérdidas por evaporación. En ese caso, todo lo que podamos hacer para ir disminuyendo esas pérdidas por evaporación y aumentando la eficiencia de nuestro sistema va a ser sumamente favorable, sobre todo lo que tenga que ver con la aplicación de mulches o de cubiertas que nos permitan disminuir la evaporación directa del suelo, ya sea desde cubiertas plásticas o la aplicación de cubiertas orgánicas o mulches orgánicos, todo lo que nos permita ir disminuyendo ese ascenso capilar de agua y esas pérdidas por evaporación directa desde el suelo, y nos vaya generando sistemas cada vez más eficientes en el aprovechamiento de agua en nuestro suelo. Pero tenemos que entender que las propiedades y las características de nuestros suelos van a estar impactando muchísimo en los tipos de pérdida que podamos tener en nuestro sistema. Y por último, asociado a las características del suelo, podemos decir que la textura de los suelos y la presencia de otras limitantes van a tener una influencia muy muy fuerte también en lo que va a ser la capacidad de extracción de agua y la capacidad de ceder agua de esos suelos hacia las raíces de nuestros cultivos. Y esto va a estar muy muy ligado a la conductividad hidráulica de nuestros suelos. Aquellos suelos, como los suelos arcillosos que veíamos al principio, que presentan una alta microporosidad, muchos poros pequeños, suelen tener tasas de conductividad hidráulica más reducidas. En cambio, aquellos suelos, como pueden llegar a ser los suelos franco-limosos, o los suelos limosos, o los suelos de texturas medias, van normalmente a tener altas tasas de conductividad hidráulica. Y esas tasas de conductividad hidráulica van a estar afectando la capacidad y la tasa de extracción de agua de las raíces en los distintos horizontes de nuestro perfil de manejo. Por ejemplo, lo que nos muestra este gráfico es cómo puede llegar a variar esa tasa de extracción de agua para distintos tipos de suelo, en cuanto a la profundidad del suelo. Por ejemplo, en suelos sin limitantes, suelos como decíamos antes, franco-limosos, limosos, con alta conductividad hidráulica, como se ve acá en celeste, podemos estar hablando que las raíces pueden estar extrayendo sin limitaciones entre un 9-10% del agua útil que tiene cada una de las capas por día. Y esa extracción de agua entonces no se ve limitada. En cambio, en suelos en los que empiezan a aparecer algunas limitantes texturales, como pueden ser horizontes muy arcillosos, esas tasas de extracción de agua disminuyen marcadamente cuando aparecen esos horizontes arcillosos. Y en el caso de suelos vertisoles, por ejemplo, con alto contenido de arcilla y sobre todo altos contenidos de arcilla expandente, esas tasas de extracción de agua pueden llegar a verse severamente limitadas. Y podemos estar hablando que en esos suelos esa capacidad de extracción de agua va a estar alrededor de 3-4% en cuanto a la capacidad de extracción de agua útil por día. Y de vuelta, otra vez, el tema del sodio y cómo la acumulación de sodio nos puede estar llevando a situaciones en que las tasas de extracción se vean reducidas por una disminución en la conductividad hidráulica, por ese taponamiento de poros que veíamos al principio. Entonces quizás en suelos vertisoles o suelos con alto contenido de arcilla y sobre todo de arcilla expandente, en los cuales podemos estar hablando de niveles de retención de agua útil cercanos a los 140 milímetros de agua útil totales hasta el metro, en realidad, por esa baja conductividad y esa baja capacidad de ceder agua, podemos estar diciendo que por día nos pueden estar entregando un 3-4% de esa capacidad de agua útil total, y nos están cediendo como máximo un 5 o 6 milímetros por día. La atmósfera por ahí, y el cultivo nos puede estar demandando 8 milímetros por día, pero aún con el suelo en capacidad de campo, por esa baja conductividad hidráulica, ese suelo nos está entregando
una cantidad mucho menor del agua que estamos necesitando y nos está obligando a un manejo diferencial y un manejo con riegos de mayor frecuencia y menor escala. Por el otro lado, suelos en los cuales no tengamos limitantes, por ejemplo, con 150, 160 milímetros de agua útil hasta el metro, pero que nos pueden entregar entre un 8 a 10% de esa agua útil total por día. Cuando el suelo ese esté en capacidad de campo, nos va a estar entregando libremente 12 milímetros o más por día, y no vamos a tener mayores limitaciones. Esto lo que sí nos marca es que esa capacidad de entregar agua, esa capacidad de ceder agua de los suelos puede actuar como una limitante y nos puede afectar las estrategias de manejo de riego que tengamos de acuerdo al suelo que tengamos por debajo de nuestro sistema. Por ejemplo, para repasar o para ver cuál puede llegar a ser ese efecto de la conductividad hidráulica y sobre la tasa de extracción y los niveles de estrés, les quería mostrar un ejemplo de los cuales nos tocó trabajar con el uso de algunos drones para ver a través de imágenes termográficas, imágenes térmicas, el nivel de estrés de los cultivos en distintas situaciones, en distintas estrategias de manejo, en distintos suelos. Y por ejemplo, lo que se ve en esta imagen es que en estas parcelas de riego donde está el cultivo ocupando esas parcelas, a las 10 de la mañana, por ejemplo, cuando fue tomada esta imagen, con un suelo en capacidad de campo, ese cultivo presenta una temperatura bastante menor que lo que es la situación de suelo descubierto. Es decir, el cultivo, a través del proceso de transpiración, va refrigerando ese canopeo y presenta menores temperaturas incluso que la temperatura ambiente, pero ese mismo suelo, en capacidad de campo, a las 2 de la tarde, con el sol pegándole de lleno y con una alta demanda instantánea, una demanda hídrica instantánea muy, muy alta, y ese suelo con una limitada capacidad de entrega de agua por una baja conductividad hidráulica, lo que va generando es un proceso de cierre estomático, se va generando procesos de estrés, y aún con el suelo en capacidad de campo, como decíamos, nos puede estar limitando la capacidad de entrega de agua, y el cultivo empieza a cerrar estomas, empieza a aumentar la temperatura, y ya se empiezan a notar síntomas de estrés en ese suelo. Entonces nos parece fundamental remarcar, a modo de cierre, la necesidad de conocer las características de nuestro suelo, de conocer dónde estamos parados antes de implementar cualquier estrategia de manejo de nuestro riego. Los sistemas de riego son sistemas que requieren mucha inversión, hay mucha plata, mucho dinero en juego, como para no estar sabiendo sobre qué tipo de suelo estamos parados y sobre qué ambientes estamos parados y qué ambientes estamos regando. Sobre todo en cuanto a la textura, la capacidad de retención de agua útil, la profundidad de enraizamiento, la capacidad de infiltración, esa capacidad de entrega que veíamos recién, la presencia de limitantes físicas, como veíamos al principio, sobre todo que puedan estar diagnosticadas a través de determinaciones como la densidad aparente o la resistencia mecánica, la presencia de limitantes químicas, pH, conductividad eléctrica, el porcentaje de sodio intercambiable en el suelo, la presencia de carbonatos, y sobre todo, asociado a esto, la calidad del agua con la que estamos manejando nuestros riegos, el RAS, esa relación de absorción de sodio, la conductividad, el carbonato de sodio residual, etc. Todos parámetros que van a influir sobre la generación de posibles limitantes químicos. Entonces es fundamental tratar de empezar a entender dónde estamos parados y diagnosticar cuál es nuestro suelo para lograr un adecuado manejo de riego. Entonces, a modo de consideraciones finales y antes de darle paso a mi compañero, nos pareció muy importante destacar este mensaje, que aumentar la eficiencia del uso del agua no va a depender nada más de cuántos milímetros reguemos, sino de minimizar las ineficiencias y las pérdidas que tengamos a lo largo de esos caminos del agua que veíamos al principio, sobre todo en los momentos clave, y para eso va a ser fundamental conocer las características de los suelos que tenemos regando. Y por último, el mensaje que nos interesó destacar es que no se va a tratar de una receta, una estrategia de riego que sea una receta para todas las situaciones, sino que va a tener que ser una estrategia flexible en base a las características de estos ambientes, y que para ello, hoy por suerte contamos con distintas herramientas que nos permiten armar estas estrategias flexibles por ambiente, por cultivo y por campeado.
Muy bueno, Guille, la presentación súper completa, la verdad que en mucho nivel de detalle, por lo cual nos fueron pidiendo a lo largo de tu charla que por favor enviáramos esta presentación, así que quédense tranquilos todos los que están del otro lado que van a recibir las diapositivas luego. Muchos de los conceptos que mencionaste me generan una duda, punto de marchitez permanente, constantes hídricas, la fuerza, la capacidad del suelo de ceder el agua y la fuerza de la planta para extraerla. Abre un abanico de posibilidades de cómo decidir cuándo y cuánto regar, que intervienen distintas tecnologías, opciones, desde la calicata, el ojo, sonda, hardware a campo. Entonces yo no quiero dejar de preguntarle al público que está del otro lado cómo toman ellos sus decisiones de riego, si ya sean encargados de campos, asesores, productores, para también entender un poquito cómo hace el manejo y qué variables tienen en cuenta del otro lado. Quizás acá, una vez que terminemos esta encuesta, podamos brindarle un poquito más de luz sobre cómo lo hacemos nosotros y cómo recomendamos hacerlo nosotros para saber justamente en dónde estamos parados y qué otras variables hacen falta saber también. Variables que nos entregan las estaciones meteorológicas, el NDVI a través de imagen satelital, así que un poquito de eso va a ser lo que va a estar contándonos a Alexis a continuación. No te quiero dejar de agradecer, Guille, de vuelta, muy, muy completo todo lo que estuviste presentando. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. No, por favor. Y sí, la mayoría de la gente que está del otro lado toma sus decisiones de riego a ojo, con humedad del tacto en primer lugar y calicatas en segundo lugar. Y ya para hacerle el pase a Alexis. Alex, ¿te esperabas este resultado? Sí, la verdad que es lo que venimos viendo durante todo el ciclo de webinars y es lógico, por ahí es una de las herramientas más simples, pero bueno, muchas veces es muy subjetivo también, entonces no se ajusta a la realidad y depende de quién lo mire, ¿no es cierto? Así que por ahí no es lo que recomendamos nosotros. Claro, sí, así es. Y no sé si ya tenés para poder presentar pantalla vos, así mostrás qué es lo que recomienda Quilimo. Perfecto. Vayan anotando todas las dudas que les fueron saliendo, así de lo que presentó Guille puede ir respondiéndoles ya hacia el final de la charla. Ahí vemos tu pantalla, Alex. Bueno, ahí se ve bien, Vicky. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guille, también por tremenda presentación y gracias a todos por estar presentes y atentos a estos webinars. Bueno, de mi parte, contarles brevemente cómo vinculamos todas estas variables que Guillermo nos estuvo mostrando dentro de una plataforma web y móvil que nos permite hacer recomendaciones de cuánto y cuándo regar a través de esto que llamamos Big Data, digamos, de grandes volúmenes de información o datos. La plataforma Equilimo, como toma datos satelitales, datos meteorológicos y datos del huerto, a partir de los cuales vamos a poner a correr un balance hídrico automatizado, el cual nos permite ir conociendo el contenido día a día de nuestro lote. Partimos de un estado inicial al cual se le van descontando los consumos diarios de nuestro cultivo y van ingresando a nuestro sistema los datos de lluvia y de riego para que ese contenido de agua útil se mantenga actualizado. En cuanto a los datos del huerto, quería mencionar estas variables que nos mostró Guille recién, en donde intervienen las constantes hídricas, a las cuales las caracterizamos a través de las texturas de ese suelo, por medio del porcentaje de arena, limo y arcilla. Luego, establecer la profundidad del balance en base al cultivo que se vaya a monitorear, en base a la profundidad efectiva de raíces, tener en cuenta si hay algún impedimento físico que nos esté limitando ese balance, y bueno, conocer el contenido de agua útil inicial para poder dar inicio a ese balance y conocer los datos de nuestro sistema de riego para también poder ser precisos a la hora de recomendar cuántos milímetros tenemos que erogar en ese lote.
Acá como podemos ver, repito este gráfico que es muy claro y nos permite mostrar cómo cambia esa capacidad de almacenamiento de nuestro suelo en base a las texturas de ese suelo. Y acá les quería mostrar un ejemplo que me parece claro, y son 3 suelos de la misma zona, cómo cambia esa profundidad en cada uno de los suelos. Tenemos 0,80, en otro tenemos 1,20 m de profundidad, y cómo varían esas texturas a lo largo de estos 3 tipos de suelos que están dentro de una misma zona, lo cual va a hacer que ese manejo sea diferencial para cada uno de estos sectores o lotes a monitorear. Y si lo llevamos a contenido de agua o agua útil máxima, vemos esa variación también en tanto del suelo 1, por ejemplo, en contraste con el suelo 2, que está almacenando 234 milímetros de agua útil, ¿no es cierto? Esto es muy importante medirlo porque eso nos va a permitir hacer diferencia del uso del equipo de riego en cada uno de los sectores. En cuanto a los datos meteorológicos, nosotros tomamos todas las estaciones meteorológicas que están dentro de un radio, a la finca, al huerto, y a través de la ecuación de Peppermont-Montet calculamos la evapotranspiración potencial, que luego va a ser afectada por el coeficiente de cultivo para poder calcular realmente cuánto está consumiendo nuestro lote. Acá también les quería mostrar un ejemplo y remarcar la importancia de medir campaña tras campaña este dato, ya que miren la diferencia que tenemos entre una temporada y otra temporada. En este caso, hasta 110 milímetros de diferencia de evapotranspiración potencial de un año a otro, que si nosotros usamos un promedio histórico, podemos estar subregando, sobreregando, y esto nos estaría causando ineficiencias en nuestro sistema. Y en cuanto al coeficiente de cultivo que les mencioné recién, nosotros los calculamos a través de imágenes satelitales, a través de los satélites MODIS, Landsat, Sentinel y Planet. Esto nos permite hacer una correlación directa al coeficiente de cultivo y tener una respuesta inmediata de qué está pasando, ¿no es cierto?, en el lote, ya que este índice de vegetación, índice verde, copia realmente lo que está pasando en cada uno de los lotes, y de esta manera estimar ese consumo diario del sector. En cuanto a la visualización de nuestro sistema, es muy simple, nos muestra el contenido hídrico de cada uno de los lotes, la geoposición de dichos lotes, y lo más importante, las recomendaciones de cuándo y cuánto regar para cada uno de ellos. En este gráfico también podemos observar los datos de riego, de lluvia, y bueno, el total y los últimos 7 días. Y si nosotros hacemos clic, ahí pongo el puntero, si hacemos clic en cada uno de nuestros lotes, nos lleva a una visualización individual, en donde nuevamente podemos tener las recomendaciones precisas para ese lote, información de dicho lote, y el cuadro el gráfico de agua útil desde que se inició el balance hasta el día actual, y con una proyección de cómo va a estar en los próximos 7 días. Y acá también me quedo 2 minutos remarcando esta línea anaranjada, que es el umbral a partir del cual se van a disparar las recomendaciones, y es variable a lo largo del ciclo de cultivo, dependiendo, ¿no es cierto?, del estado fenológico en el cual esté nuestro cultivo. En la misma pantalla podemos observar también imágenes satelitales, el coeficiente de cultivo y los datos de evapotranspiración de dicho lote, y las actividades registradas de lluvia y riego. En cuanto a la carga de datos, es muy simple y muy amigable. Son 2 botones en los cuales cargamos el dato de lluvia, fecha y milímetros. Y en cuanto al riego, fecha de inicio del riego, fecha de fin del riego y milímetros, o lo podemos cargar también en horas. Eso es todo, y me remito nuevamente a las consideraciones que tomó Guille, donde la base es aumentar la eficiencia del uso del agua, y no solo depende de cuántos milímetros reguemos, sino de minimizar esas ineficiencias y esas pérdidas, y bueno, conocer los ambientes que estamos regando en cuanto a calidad y a estado y tipo de suelo, y no hacer una receta para cada lote, sino armar estrategias que contemplen esa productividad, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias, Alexis, por contar un poco cómo funciona la plataforma y cómo les recomendamos a los productores y a los asesores que están del otro lado el riego óptimo. Hay que tener una visión 360 sobre todas las variables que impactan en esta decisión, así que justamente como Quilimo reúne todas estas variables, es una de las aplicaciones más completas que tenemos y hemos traído y invitado a otras también para también conversar sobre otras posibilidades. Creemos que puede ser una buena salida para el manejo de sus riegos, así que como hay muchas preguntas vinculadas a si funcionan en México, esta plataforma y demás, le voy a hacer la consulta para todo aquel que quiera recibir un poco más de información o ampliarla con nuestros asesores o de repente pedir una cotización para que nos voten directamente y nosotros nos ponemos en contacto de manera directa posteriormente. Quiero pasar al bloque de preguntas, ya estamos sobre la hora, así que queremos ir para ir cerrando, tomar solamente algunas preguntas que vamos a leer en voz alta y el resto las vamos a terminar de responder tipeándolas por correos electrónicos, así que no se preocupen, todos van a ser respondidas. Guille, Sí. Sebastián pregunta, en suelos salinos sódicos, el agregado de yeso agrícola, ¿puede ayudar a aumentar el agua disponible para el cultivo? En suelos salinos sódicos, el agregado de yeso. Yeso. Sí, sí, perfecto. Bueno, en suelos salinos sódicos va a depender del origen, ¿no?, de ese sodio, de dónde provenga ese sodio. Si naturalmente proviene de un cauce antiguo, de acumulación de sodio por un cauce antiguo, por ejemplo, de un río, de un arroyo, o si normalmente tiene influencia de napa freática frecuente, salina o con sodio, que va a generar a través de procesos de ascenso capilar o de inundación esta vuelta del sodio. O si ese sodio proviene del manejo de riego con agua de riego. Normalmente sí, el yeso, el efecto que va a ir generando es que esos cationes van a ser reemplazados progresivamente por los cationes de calcio, que tienen sulfato de calcio, el yeso, y a medida que nosotros podamos ir lavando a través del manejo de riego o con las precipitaciones de nuestro ambiente, ese sodio que va siendo desplazado del complejo de intercambio, van a ir disminuyendo los niveles de sodio y van a ir bajando los niveles de pH. Pero la efectividad de la práctica va a depender muchísimo como decíamos antes, del origen de ese sodio. Si el origen es antrópico a través del manejo de los riegos, es más fácil de solucionar a partir de la aplicación de yeso. Si es un sodio que se fue acumulando en otros procesos evolutivos del suelo históricos, es relativamente posible ir corrigiéndolo e ir manejándolo para ir disminuyendo el pH y ir sacando ese sodio del complejo de intercambio. Ahora, si es sodio que está muy ligado a la dinámica de la napa y frecuentemente tenemos ciclos de ascenso de napa sódica y napa salina, es muy, muy probable que la aplicación de yeso no tenga ningún efecto. Está clarísima la respuesta. Gracias. Otra pregunta dice Jorge, ¿qué sucede cuando tenemos suelos estratificados? Es decir, una mezcla de suelos de varias texturas. ¿Cómo definir los valores o parámetros asociados a ese suelo? Perfecto. Lo ideal sería definir los distintos horizontes, aunque sea con el barreno o con una calicata, definir el espesor de esos horizontes, sacar muestras de cada uno de esos horizontes, los horizontes arenosos, los horizontes limosos, los horizontes arcillosos, la mezcla que podamos tener, y mandarle esas muestras por separado a analizar el laboratorio para que nos determinen, aunque sean los porcentajes de textura, y en base a eso podamos determinar la capacidad de campo de cada estrato y el punto de marchitez permanente de cada estrato, y después uno hace la sumatoria para todo el perfil y maneja el perfil de manera homogénea. La otra es mandar directamente esas muestras a olla de presión y obtener esos valores de constantes hídricas para cada una de esos estratos. Y ahí entiendo también que de acuerdo a los tipos de suelo dentro de un mismo lote, a lo que hace referencia. Perfecto. ¿Cómo dirigir el manejo de acuerdo a la variabilidad de suelos que uno tiene? Exactamente. Perfecto. Bueno, eso depende muchísimo del criterio que uno tenga para manejar el riego y de la proporción de los distintos ambientes que uno tenga dentro de cada lote. Pero normalmente lo que venimos haciendo es, si los suelos limitantes, como por ejemplo pueden llegar a ser los suelos
arenosos o franco-arenosos, y nosotros no tenemos la capacidad de variar la lámina, hacer una lámina variable dentro de nuestro sistema, estar manejando el sistema para lo que son los suelos con capacidad de retención hídrica más limitante. Es decir, los suelos muy franco-arenosos o arenosos, o los suelos muy pesados, arcillosos o franco-arcillosos. El otro esquema, si esa proporción de esos suelos limitantes es relativamente inferior, por ejemplo, al 10-15% de la superficie, es manejar directamente con el ambiente predominante, manejar nuestro riego para el ambiente predominante. Bien, tengo otra pregunta que dice, Virginia dice, la motmoculita y la hilita, minerales de la arcilla, ¿en qué porcentaje de estas afecta el agua útil? Está perfecto. La monmolicionita y la hilita son distintos tipos de arcilla, que no es que normalmente o se encuentra todo monmolicionita, o todo hilita, o todo calinita. Es como que en los suelos hay una mezcla de distintas proporciones de estos tipos. El porcentaje de arcilla, independientemente de cuál sea, afecta el agua útil, yo te diría, desde cualquier porcentaje que lo tengas. A medida que aumenta el contenido de arcilla, desde un suelo franco-arenoso hasta un suelo franco-arcilloso, aumenta la capacidad de retención hídrica, el punto de capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Ahora, con suelos en los cuales los niveles de arcilla suelen ser mayores al 35%, esa agua útil de vuelta empieza a disminuir. Empieza a subir mucho más el punto de marchitez que la capacidad de campo. Entonces yo te diría que con esos valores superiores al 35% serían los que hay que considerar como los valores que empiezan a restringir la conductividad hidráulica y también el agua útil que podamos llegar a tener en nuestros suelos, porque empieza a aumentar mucho el PMP. Y si tenés más monmolillonita, como puede ser los vertisoles o de Entre Ríos o suelos vérticos, eso también eso afecta en mayor medida ese aumento del PMP o punto de marchitez que decíamos antes. Buenísimo, muchas gracias por la aclaración. Jorge pregunta, quería saber si existe capilaridad del suelo y de ser así, si la presión del medio ambiente puede succionar el agua. Sí, totalmente. El proceso de evaporación es exactamente eso que dice Jorge. Es el ascenso capilar por una diferencia de tensión de agua desde la humedad en la que se encuentra el suelo hasta la humedad que tiene la atmósfera. Es por un gradiente de tensión, el agua se va moviendo desde la zona de la que está a mayor tensión a la que está a la menor tensión. Y por ese efecto capilar el agua se va moviendo desde el suelo hacia la atmósfera. Y ese es el proceso normalmente de evaporación. Y tiene mucho efecto. Hay dos o tres factores que tienen mucho impacto. Uno es la textura, como decíamos, como mostramos en esas imágenes. Los suelos más franco-limosos o limosos con más limo tienen una alta capilaridad y pierden mucha agua por evaporación. Los suelos más pesados tienen un menor movimiento porque tienen muchos poros chiquititos y esas pérdidas van siendo más reducidas con respecto a esto que dijimos recién. Y los suelos arenosos pierden mucha agua al principio, pero esa capilaridad se corta rápido y entonces se secan los primeros centímetros del suelo y eso actúa como una barrera para que se deje de mover agua hacia la atmósfera. Y después depende de los niveles de cobertura que uno pueda manejar, de rastrojo, de los mulches que veíamos en las imágenes, y de la demanda atmosférica. Ambientes más semiáridos, ambientes áridos, ambientes que tengan una mayor demanda evapotranspiratoria, vas a tener generalmente mayores pérdidas de evaporación del suelo, sobre todo si está descubierto. Perfecto, bueno, paso a leer la última, así ya vamos cerrando. José nos pregunta, ¿qué instrumento recomiendan para evaluar que el suelo esté en estrés hídrico? No sé, Guille o Alexis, cualquiera de los dos. ¿Para evaluar qué? No sé si querés, para evaluar el estrés hídrico. Sí. La realidad es que desde el punto de vista más práctico, para evaluar los niveles de estrés hídrico, lo que conviene es ir siguiendo un balance. Siguiendo un balance porque las determinaciones que uno pueda tener a través de imágenes satelitales, por ejemplo, o imágenes como mostrábamos de drones, imágenes térmicas, van a estar muy espaciadas para lo que uno necesita. Entonces, si uno puede ir llevando un balance hídrico adecuado a través de una plataforma, de una planilla, de lo que sea, de la herramienta que sea, uno puede ir llevando un balance hídrico, eso le puede dar una idea del nivel de estrés hídrico que puede estar experimentando el cultivo y tomar una decisión de riego acorde. Hay otros parámetros, hay otras metodologías de bomba de Jolander, desde imágenes térmicas, desde
termómetros infrarrojos que a uno le permiten tomar la temperatura del canopeo, pero la opción más sencilla le diría que es eso, es sí siguiendo un balance hídrico. Alexis, ¿algo que quisieras agregar? No, lo mismo que menciona Guille, lo ideal es llevar un balance o medir. El medir nos va a permitir ir gestionando y mejorando, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, siempre que podamos medir es importante. Buenísimo. Bueno, sí, la eficiencia se logra a través de tener un seguimiento de datos, si no, no se podría, y ahí podremos calcular el estrés. Y bueno, chicos, la verdad es que muy con la charla del día de hoy. Es súper completo, quedaron varias preguntas, pero no me quiero pasar de lo permitido ya. Eh, Tenemos muchas obligaciones que cumplir y del otro lado también la gente está con sus quehaceres, así que no me queda más que agradecerle. Ahí quedan los correos de los ingenieros en caso de tener otras dudas. Y bueno, decirte que vamos a estar seguramente invitándote nuevamente en próximos episodios de la Academia, Guille, y al público que está conectado del otro lado, sepan que la semana que viene vamos a tener un debate sobre cuáles son los desafíos del riego tecnificado en vid vinífera, y vamos a estar hablando desde el testimonio de 2 bodegas de acá de Argentina muy reconocidas, así que va a estar súper interesante esta charla. No se pierdan todos los contenidos de la academia, los encuentran a través de nuestras redes sociales, @agroquilimo, y gracias también a los auspiciantes de nuevo que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por participar a las más de las 200 personas que estuvieron conectadas, casi 300 el día de hoy, así que un saludo grande de parte de la Academia de Riego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.